Buenas, profe. Mi nombre es Fulmen Diloné y le estaré hablando de lo que son las 5 virtudes que se convierten en gracia y en desgracia en el ser humano. Podemos destacar que son el razonamiento, la existencia, la convivencia, la libertad y la muerte. Estas 5 virtudes mencionadas pueden manifestarse tanto como una gracia o una desgracia. O sea, algo positivo o algo negativo en el ser humano, las cuales estaremos mencionando con las preguntas de este trabajo final. Bueno, la primera es, ¿por qué es importante y a la vez es un problema que el ser humano tenga razonamiento? Considero que el razonamiento es una virtud importante para el ser humano debido a que le da la capacidad de pensar y de conocer su existencia. El razonamiento le permite al ser humano una comunicación más efectiva y ventajosa. Sirve para justificar o aportar razones en favor de lo que conocemos o creemos conocer. La razón lo hace construir grandes cosas. Por otro lado, también lo hace saber lo que es el miedo, la muerte, sufrimientos, enfermedades, el tiempo y muchas realidades que limitan al ser humano. Tenemos que destacar que somos el único ser existente en razonar. Los animales no razonan, sino que trabajan en base a su instinto. El estar consciente de algo significa estar al tanto de la realidad, saber la parte buena y la parte mala, lo que alivia o atormenta al ser humano. Para mí es un punto a favor y en contra. Siempre pensaremos que es bueno saber de algo, pero cuando es algo que es algo de nuestro agrado, aún lo sepamos, nos causa sentimientos negativos. Por esta razón, ese razonamiento lo que nos causa es desgracia. Es decir, siempre, por ejemplo, hay un amigo o una pareja que tiene algo que esconder y nos quiere decir, pero lo terminamos averiguando nosotros mismos, lo cual nos lleva a sufrir. Esa es una de las desventajas del razonamiento. Algunas personas, cuando tienen una mala situación de salud, un problema personal, de pareja, etc., prefieren muchas veces no saber la realidad, pues esto les causa frustración y no todos los seres humanos están preparados mentalmente para aceptar y enfrentar la verdad. Todo esto da base a lo que hemos explicado anteriormente con relación a lo que resulta el razonamiento, o sea, tener razonamiento. Bueno, la otra pregunta sería, ¿a qué se refiere el video de la existencia que nada existe? Bueno, esta virtud se basa en demostrar que lo que tiene vida, razón ni movimiento no existe. O sea, el ser humano existe porque tiene conciencia, lo que establece que los animales y objetos no tienen conocimiento, por ende no existen. Cuando el ser humano muere, no tiene conciencia de sí, por lo tanto deja de existir. Esa sería una de las gracias de la existencia. Por otra parte, la desgracia de la existencia sería el saber que un sufrimiento se convierte en una realidad eterna. Por lo mismo, la solución definitiva de la existencia sería la muerte, ya que ejemplificando a una persona que tiene una enfermedad sin cura o terminal, se conllevaría a tenerla para siempre y de sí mismo sería un sufrimiento eterno, ya que nunca moriríamos. Cuando el ser humano deja de existir, deja de tener conciencia de su existencia, lo que causa que solamente existe mientras esté en la memoria de otros. Si todo esto que conocen esa existencia de alguien dejan de existir, entonces nadie sabrá que ese alguien existió. O sea, me ejemplifico. Por ejemplo, mi bisabuelo o tatarabuelo, yo nunca llegué a verlo. Lo que significa que para mí no existieron, ya que no conviví con ellos.
aunque mis padres me los hayan mostrado por fotos y demás. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿por qué dice el video que la libertad no es libre? Bueno, profe, usted expresa que la libertad es esclava de su propia libertad, porque hasta cuando el ser humano decide no elegir, tiene que elegir. O sea, el ser humano no puede dejar de ser libre, por ende, no puede librarse de la libertad. La libertad es inherente a la condición humana y que, por ello, el hombre es absoluto responsable del uso que haga de ella. La libertad nos da la capacidad de elegir nuestros propios caminos, perseguir nuestros sueños y tomar decisiones sobre nuestras vidas. Nos permite ser autónomos, responsables y creadores de nuestro propio destino, teniendo en cuenta que el ser humano es el único existente que puede tener libertad, ya que tenemos conciencia y razonamiento. El hombre se constituye cuando muere, porque al poseer plena libertad, este puede cambiar cada día de su vida, pero solo deja de hacerlo cuando el individuo ha muerto, porque somos cuando ya hemos dejado de existir. La libertad, entonces, es lo que se antepone a cada acto y se considera de carácter individual, ya que nacemos y morimos en plena soledad, por lo que uno mismo puede decidir por sobre sus propios actos, cosas que ni siquiera la moral y la ética son factores decisivos en nuestras elecciones. El ser humano siempre se verá forzado a tomar una decisión, lo cual hasta para hacer lo que quiera, tiene que elegir qué quiere. Ser libre de la facultad de decidir algo, aún diciendo tenemos que decidir, porque es una opción u otra. Por ende, la libertad no es libre. Bueno, la siguiente pregunta es: según el video, la convivencia expone que la misma es importante, pero que también es un problema. ¿Por qué? El ser humano es totalmente dependiente del otro. La convivencia es prioridad en la soledad, ya que nos permite tener tranquilidad y respeto unos a otros. Todo esto es a través de unas reglas que son inculcadas como valores. Esto nos lleva a ser humanos y convivir con los demás, con las demás personas en nuestro alrededor, lo que implica una gran importancia. El ser humano necesita convivir con otros para su existencia, ya que usa objetos, recursos, conocimientos. O sea, gracias a eso que usamos, es gracias al razonamiento, o sea, al ser humano, que es la única persona que lo tiene. Sin embargo, el ser humano se convierte en presa de apreciación del otro, vive por el otro, actúa para el otro. Esta viene siendo la parte de la desgracia. Una de las razones por la cual entiendo que la convivencia es un problema, es porque el acto, la existencia, el espacio de otros afecta a nuestro entorno y nuestra paz. Bueno, la otra sería: ¿qué opinión te merece el tema de la muerte luego de haber visto el video? Tengo distintas posiciones acerca de la muerte. Cabe destacar que el video fue impresionante, sobre todo la parte que destaca que sin distinción todos moriremos, pues la muerte no decide quién sí y quién no. Por otro lado, estar muerto es dejar de existir. Antes de nacer no existíamos y después de morir tampoco. O sea, debe de sentirse exactamente lo mismo, o sea, nada. Es decir, en primera persona lo mismo antes del nacimiento y después de la muerte. La única diferencia está en los otros. Antes de nacer, nadie te conocía y nadie se acuerda de ti. Después de la muerte,
Ya de lo contrario, había gente que te había conocido y se acordaba de ti. La muerte es una incógnita. Nadie sabe con certeza qué realmente pasa, al menos no del modo de la experiencia, es decir, nadie puede dar un testimonio sobre qué realmente es. O sea, una persona que se ha muerto no ha regresado al mundo a explicarte a ti o a alguien de qué se existe allá. La muerte es una desgracia porque termina todo ser humano existente, sin ningún preámbulo, pues para morir. Solamente es necesario estar vivo. Por otro lado, eh, es una gracia porque al fin le da fin a cualquier limitación, frustración, sufrimiento o alguna enfermedad que posee. Eh, Puede ser una persona que tenga cáncer o una enfermedad que no tenga término. O sea, si no morimos, se va a pasar toda su vida con esa enfermedad, lo que sería una desgracia. Bueno, diga cómo estos 5 videos guardan la relación con el tema del existencialismo. Bueno, luego de haber visto estos 5 videos, los cuales cada uno trataba en virtud, considero que está totalmente relacionados con lo que es el existencialismo, debido a que esto se basa en el análisis de la condición humana, la responsabilidad individual, la libertad o el significado de la vida. Por lo cual, cada uno de los puntos tratados forman parte de la existencia y del ser humano. Desde que nace es libre, desde que es libre existe, desde que existe tiene razón, desde que tiene razón convive y desde que convive espera hasta que llegue su fin, o sea, la muerte. Cada uno de los puntos forma un ciclo vicioso, pues son parte de la existencia del ser humano. No existe, no existe un ser humano que no haya muerto. Por ejemplo, porque ninguno somos eternos. Tampoco hay un ser humano que pueda volver a decirnos cómo es la muerte que sintió, si llegó al cielo o el infierno, si existe un paraíso o si vio la cara de Dios. Estas son cosas que mientras vida tengamos y conocimiento, aún no podemos confirmar. Solo tenemos suposiciones o mejor dicho, estipulaciones. Bueno, profe, hasta aquí mi exposición del trabajo final. Espero que le haya sido de su entendimiento. Muchas gracias.